evidencia, pero de ahí a perder credibilidad, que es lo que usted está planteando, y básicamente lo que me ha querido decir es, pues sí, la perdieron porque tienen menos recursos. Yo discreparía de esa aseveración suya si yo lo interpreté correctamente. No, yo respeto, ¿verdad?, su percepción y su apreciación. Sin embargo, a lo que me estoy refiriendo de manera específica, señor presidente, es que con menos recursos económicos y con los recortes que ha enfrentado la Oficina del Contralor, obviamente el proceso de auditorías, el proceso de fiscalización de fondos públicos a mayor cantidad de fondos que han seguido, ¿verdad?, y programas que han seguido llegando a Puerto Rico, obviamente se convierte en un panorama mucho más complejo. Por tanto, la gerencia, la creatividad, cómo uno maneja eso, el ejemplo que usted da, ¿verdad?, de que no tuvo que agregar fondos adicionales, ¿verdad?, en su gestión, pues ahí depende del líder que gerencie y de cómo hace llegar recursos adicionales, adiestramientos adicionales, tecnología que facilite el proceso para que la investigación o las auditorías que se realicen sean mucho más efectivas. No voy a seguir en esa línea porque básicamente estaríamos entrando sobre lo que ha sido el desempeño de la actual Contralora de Puerto Rico, doña Yemín Valdivieso, porque cuando se habla de credibilidad y restituir la confianza, pues básicamente estamos cuestionando su funcionamiento, su desempeño, y yo no quiero entrar en eso, lo que quiero entrar en los méritos reales de su designación. Soto, ¿cuáles son los riesgos más significativos que tiene el manejo de fondos públicos en el gobierno de Puerto Rico? Antes de contestar a la pregunta, ¿puedo hacer algún comentario sobre lo que acaba de decir de la actual Contralora, señor presidente? Sí, no tengo problema. Yo quiero, ¿verdad?, puntualizar algo y dejarlo medianamente claro. Mi señalamiento de credibilidad no va contra la actual Contralora. Va porque no necesaria y exclusivamente depende de ella. Hay un trabajo que se realiza diariamente. Es por eso que aquí solamente hay 5 iniciativas. Otra de las iniciativas que yo voy a implementar es la integración de trabajo en equipo con las entidades fiscalizadoras. Pero haber mencionado algo. Pero tengo que interrumpirlo. Sí. Entonces, me está planteando, porque si me dice que no es ella, que es el equipo, pues el equipo están los auditores. No. Cuando digo equipo, me refiero a las entidades que pueden emitir multas, que pueden procesar criminalmente, que pueden, por ejemplo, ética gubernamental, el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia ha sido, ha actuado lento, ha actuado hasta cierto punto de manera leniente, con señalamientos referidos que haya hecho la Oficina del Contralor al Departamento de Justicia. Yo creo que hay que trabajar en equipo, hay que ponernos de acuerdo, hay que agregar esos elementos. Por ejemplo, no meramente el informe, sino poner ese informe tenga todos los elementos de un delito para que un fiscal pueda evaluarlo conforme a derecho y pueda procesarlo. Porque y podríamos entonces interpretar de que los referidos que se hayan hecho últimamente no han tenido la sustancia, los elementos básicos para poder llevar a cabo por el Departamento de Justicia un procesamiento adecuado. No, yo no podría decir eso. Pero entonces no entiendo, porque usted me dice que no es realmente el equipo en la Oficina del Contralor, sino que las entidades que tienen que procesar necesitan recibir el informe con las bases para poder procesar. Claro. Y debo de inferir que entonces Justicia no ha recibido esos informes en esa forma, con la sustancia que pueda sustentar, valga la redundancia, en cierta medida, ese referido que se hace. No, yo no puedo hacer esa conclusión, presidente, porque obviamente, a diferencia de otros cargos, yo no he entrado al cargo, ¿verdad? Luego de los procesos, ¿verdad?, de ambos cuerpos.
Así que no tengo esa información de primera mano. Le estoy hablando bajo la percepción de lo que he conversado con los empleados de la Oficina del Contralor, con la Asociación de Auditores, y que ciertamente, el trabajo en equipo interagencialmente va a producir resultados mejores y mayores, siempre. Yendo a la pregunta que le formulé, ¿cuáles son los riesgos mayores y significativos que usted entiende que hay en el manejo de fondos públicos en el gobierno de Puerto Rico? Actualmente, precisamente los controles en el manejo de los contratos. Yo mencionaba ahorita el registro de contratos, que para mí es una pieza fundamental en el proceso, ¿verdad?, de fiscalización, y es la Oficina del Contralor quien tiene esa responsabilidad primaria por ley. Y es allí donde nacen precisamente la vida de un contrato en el servicio público. Obviamente, para que se pueda facturar por los servicios tiene que estar registrado allí, pero allí ocurre algo. Ocurre que hay contratos que se entran en el sistema con cuantías erróneas. En vez de 2 millones se les pone $2,000. Se le cambia una letra a la empresa contratada. Ese registro, para que los funcionarios de la Oficina del Contralor, que no son los que entran esa data, es un oficial de enlace designado en una agencia o un municipio, obviamente necesitamos garras adicionales para que esa fiscalización bajo la contratación, que es donde mayormente se ha visualizado, y de hecho hay informes de la misma Oficina del Contralor que señalan que es ahí donde hay mayor dificultad y mayor situaciones con el manejo de los usos y los fondos públicos en todo el aspecto de gobierno, tanto en la obra, una obra, como una contratación de un servicio profesional. Ok, pero el riesgo significativo sería el registro de contrato. No, lo estoy explicando que dentro de los riesgos, una de las áreas principales y donde mayor atención hay que poner es en el registro de contratos. Okay. En el proceso de auditoría se pudo detectar que al registrar el contrato de X, lo registraron por un monto de $2,000 cuando eran $200,000. Correcto. Y eso se detectó en la auditoría. Pero la realidad es que se pudo evidenciar que el trabajo se hizo apropiadamente. ¿Cuál fue el riesgo ahí real para la entidad Y que extendió el contrato? Bueno, en cuyo caso se haya identificado y se haya hecho conforme a la ley, pues no hay ningún problema, ciertamente. Pero sí se abre un espacio de que si hubiera algún error en esas cuantías. De hecho, mire, hemos visto, ¿verdad?, informes de prensa, de hecho, que han señalado que en el registro de contratos ha habido personas que han sido convictas de actos de corrupción. Sí, no, pero es que yo le hice una pregunta bastante directa sobre cuáles son riesgos significativos. Usted me ha hablado de registro de contratos y yo le puse un ejemplo de cuál era el efecto, en último caso, de ese registro incorrecto, donde en vez de 200,000 se puso 2,000, pero la realidad es que en la auditoría se pudo evidenciar que el trabajo se hizo apropiadamente. Es sencillo. ¿Cuál es el riesgo en ese caso en específico? Porque me está tratando de llevar hacia otro lado. Pues yo le podría dar entonces el otro ejemplo. El ejemplo de el contrato que se dio por X cantidad a una compañía que no tenía experiencia en el área para la cual fue contratada y se registró por la cantidad que era. Pero
el efecto de lo que el servicio que iba a prestar esa compañía, aun cuando se registró apropiadamente, no se está viendo efectivamente. Entonces, ¿en cuál hay más riesgo? ¿En el que se registró incorrectamente o en el que se registró correctamente? El riesgo, señor representante, en términos del uso y fondos públicos, está tan latente en una situación como en la otra. En ambas hay el mismo riesgo de la pérdida y la mala utilización de los fondos públicos. ¿Qué controles deberían existir en las entidades gubernamentales para mitigar esos riesgos que usted ha mencionado? Los controles existen. De hecho, ¿existen? Sí, hay controles muy efectivos. De hecho, uno de los controles adicionales, con el ejemplo que usted me acaba de dar, está en las mismas medidas que envió la gobernadora en esta sesión extraordinaria sobre los contratos, precisamente, y sobre las entidades que se registran. Pero espérese. Una cosa es que me diga que existen y otra cosa es que me quiera traer que hay una acción en este momento de la señora gobernadora en su función y sus prerrogativas constitucionales de llevar a cabo unas enmiendas para fortalecer un área de auditoría o administración pública. ¿Existen o se deben de trabajar? Bueno, voy a contestar su pregunta inicial. Sí existen los controles. Hay procesos, hay el registro de contratos, está la validación de los contratos, hay procesos de auditoría, como he mencionado, auditorías que se hacen cada 2 años, por ejemplo, a los municipios, a las entidades, ¿verdad? Corporaciones públicas se hacen anualmente. Así que sí hay controles dentro del proceso de, ¿verdad?, de la utilización de los fondos públicos y de esa fiscalización. Obviamente traigo el ejemplo ¿verdad?, de lo que usted planteaba ahorita, de la medida que se trae nueva ante esta Asamblea Legislativa del registrarse una compañía para proveer un servicio de manera inmediata. Lo traje sencillamente a modo de ejemplo. Y le pregunté, y en términos generales me ha contestado, pero ahora quiero ser más específico. ¿En cuál de los ejemplos existe más riesgo para el gobierno de Puerto Rico en cuanto a lo que es la administración de los fondos públicos? Cuando se registra mal un contrato, pero en la auditoría se determina que se ha atendido apropiadamente, o en aquel donde de salida el contrato se registra bien, pero la compañía que se contrata no tiene ningún expertise para el área que se le está contratando. Para mí hay el mismo riesgo en ambas. ¿El mismo riesgo? Sí, hay el mismo riesgo, sin duda alguna. Sin duda alguna. Si yo contrato a una compañía que se dedica a construcción, pero en el momento en que se registró el contrato, y era para un proyecto de construcción, se registró incorrectamente, tiene igual riesgo que si yo contrato una compañía de asesoría legal para un proyecto de construcción. En esa instancia, obviamente no. Obviamente no tiene el mismo riesgo. ¿Perdón? No tiene el mismo riesgo que el ejemplo anterior. ¿Tendría mayor riesgo en el segundo ejemplo que doy? Claro. Ok, claro. está bien. En su trayectoria profesional, ¿ha trabajado usted en auditorías? No, en el manejo de auditorías no. No. No ha estado nunca relacionado con procesos de auditoría. He sido, ¿verdad?, auditado en varios procesos, tanto a nivel federal como a nivel local, tanto en los municipios como en la Administración de Desarrollo Laboral, donde trabajé como administrador auxiliar. Allí fui auditado y también en consorcios municipales. Y pero aquí, de hecho, pero llevar a cabo usted una auditoría o participar con la firma que está llevando a cabo una auditoría, no. No. O sea, no conoce lo que es el concepto o el concepto no,
lo que se llama como el Yellow Book. Sí, lo he estado revisando como parte de este proceso y de hecho hice mención a algunos párrafos particulares en mi ponencia. Okay. Pero no porque lo haya trabajado anteriormente, sino porque está tratando de educarse hacia eso. Claro, yo creo que, ¿verdad? No es nada malo uno reconocer que no tiene el total conocimiento pleno sobre un documento como este, cuando quien trabajan con él son los auditores. Es ahí, por eso lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? De los elementos necesarios de uno reunirse, de un equipo de trabajo que complemente la gestión que uno realiza como Contralor. Usted ha mencionado Certified Fraud Examinator. Eso es así. ¿Qué experiencia ha tenido en ese proceso? ¿Qué asunto de fraude usted ha tenido que atender? No, ya le contesté ahorita que ningún asunto de fraude, solamente más allá de los procesos de auditoría, que he sido parte tanto en el sector de los municipios como en el gobierno central, igualmente la Asamblea Legislativa. Pero no porque usted haya estado estableciendo la auditoría hacia ese, sino podríamos decir que es que usted se lo ha utilizado para tratar de, para cumplir con los requisitos y evitar que se le haga un señalamiento. No, eso es parte de la educación, ¿verdad? Soy una persona que me gusta mucho la lectura pero simplemente se certificó para tenerlo en su expediente. No, para el conocimiento como abogado. Y en el conocimiento como abogado y en la administración, y usted dijo que no ha participado llevando a cabo una auditoría, sino en un momento donde se le ha auditado a una entidad que usted está dirigiendo, ¿correcto? Correcto. Ok. En ese momento ya usted tenía la certificación de especialista en fraude. ¿En qué momento? En el momento en que estuvo administrando alguna de estas dependencias municipales donde fueron auditados. No, en aquel momento no. Okay. Eso fue después que obviamente... O sea, simplemente lo tomó después como un asunto de crecer profesionalmente. Claro. Okay. Pero no ha tenido que utilizarlo en ningún momento. No, hasta el momento no. Okay. Yo no me voy a extender mucho, podría estar haciendo preguntas por muchas horas más, pero no me voy a extender por deferencia a los compañeros representantes. Y voy a entrar en los turnos de preguntas. Según han ido los turnos de preguntas, se van a llevar conforme a el momento en que ha llegado el miembro de la Cámara a este augusto cuerpo aquí de la sala de sesión Severo Colbert Ramírez, audiencias 1. No necesariamente porque sea miembro de comisión en propiedad o no, sino en el orden en que llegaron. Como anticipamos, el turno de preguntas para los miembros de comisión y portavoces de delegaciones será de 10 minutos. Estaríamos comenzando con el turno del compañero Márquez Lebrón. Y estaríamos comenzando a las 11:12 de la mañana. Compañero Márquez Lebrón. Muchas gracias, muy buenos días, señor Soto. Buenos días. Yo le voy a hacer una serie de preguntas bastante precisas porque tengo poco tiempo. De esas que usted conoce, como surge de su resumen, de las clases suyas de litigación, preguntas cortas, precisas, muchas de ellas de sí o no, para adelantar en el proceso en el que estamos aquí. Leyendo su ponencia... Sí. Por favor, excúseme. Es que no me había percatado que ha llegado al recinto el presidente de la Cámara, y quiero reconocer al presidente de la Cámara, el presidente de esta comisión, el compañero Méndez Núñez. Excúseme, señor presidente. Sigue adelante, compañero. Muchas gracias. Gracias a ambos. Y saludos, señor presidente. En la página final de su ponencia, usted señala, por lo tanto, señores legisladores, exigir un requisito que la propia Constitución y la ley no exigen es ir en contra de la Constitución y la ley mismo.
si dentro de mi mandato constitucional de analizar este nombramiento, yo debo entender que la persona que debe ser nombrada Contralor debe ser una persona experiencia en el análisis de las cuentas, de los fondos, de las auditorías, tener un bagaje de experiencias en las áreas de fiscalización gubernamental, en las áreas de auditoría, en conocimiento de lo que la propia ley establece, y usted mencionó del famoso Yellow Book y de todos esos procesos. Al yo tener ese análisis, esas exigencias, estoy yendo en contra de la Constitución. La prerrogativa legislativa, ¿verdad?, de ustedes como miembros de esta comisión es muy amplia y no necesariamente, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo como un reclamo específico de la ley. Por lo tanto, este legislador ni ninguno de los miembros de esta comisión está yendo en contra de la Constitución si reclama que el nominado en un puesto de esta envergadura y constitucional deba tener unos amplios conocimientos y requisitos en la materia. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ok, muchas gracias. Usted tanto en su solicitud, en el expediente que acabo de examinar, que se sometió a la comisión, usted señala que es asociado de la asociación, ¿me lo puede decir el nombre correcto? Sí, de la asociación de fraude, miembros de la asociación de fraude. ¿Cuándo solicitó ser miembro? Tengo la fecha aquí exacta, si me permite buscarla para señalarla. ¿Fue después que lo nombraron al puesto de Contralor? No, fue antes. Se la puedo buscar si me permite. Ok, bueno, vamos a verlo ahí. Asociado. Yo entré a la página ahorita. Sí. Usted sabe que hasta yo puedo ser asociado. Sí, cualquier persona. Cualquier persona puede ser asociado. Correcto. O sea que usted es para llenar el resumen que se asoció, porque dicen las preguntas frecuentes en la página de internet que eso no significa que esa persona tiene conocimiento en el examen de fraude. ¿Es correcto lo que...? Correcto, es un proceso educativo, claro, realmente ahí es donde del cual usted no tiene ninguno. ¿Perdón? Del cual usted no tiene ninguno. De educación. Con esa asociación. Sí, hay un proceso de educación continua. Que no ha tomado ningún curso. He tomado cursos, lo que no sé... para certificarse... si me sí, permite, dígame. Para poder certificarse en la asociación hay que tomar un examen. Claro. El examen yo no lo he tomado, ciertamente. Ok, y a pregunta del presidente incidental de la comisión, que él lo hizo con la mayor candidez posible, le habló a usted de que estaba certificado como examinador de fraude y usted no lo corrigió. No, yo dije que era miembro de la asociación. Y él le planteó, cuando él le planteó, no escuché que lo corrigiera. Estamos claros en ese punto. Presidente Méndez Núñez. Señor presidente, y no le dé cuenta el tiempo al compañero. Es que sencillamente a la pregunta del compañero necesitamos una contestación categórica que nos diga si usted está certificado por esa asociación. No, de hecho en mi ponencia lo que digo es que es miembro, señor presidente. Muy bien. Durante toda su ponencia usted nos habla o nos plantea que no hay que tener ningún tipo de título para ejercer de Contralor. Y eso la Constitución lo dice, ¿no? Estamos en el siglo XXI y en la complejidad de la sociedad en que vivimos. No obstante, en dos instancias de la ponencia, en una y en las dos los realza, hace alusión a que es importante ser abogado, a su título. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Para que tomemos en consideración que usted tiene estudios universitarios en Derecho. Correcto. Por cierto, nos incluye que recibió un premio, cosa que me alegra, en litigación estudiantil. Correcto. Pero nunca ha litigado. Como parte del proceso... No, voy a corregir la pregunta. ¿Usted está admitido a ejercer la profesión de abogado? No, señor. Por lo tanto, nunca ha litigado. Debo explicarle que... Pues mire, le voy a precisar la pregunta, señor Soto, porque no tengo mucho tiempo. Sí. ¿Ha litigado como abogado en los tribunales? Como abogado estudiante. ¿Como licenciado en Derecho con un número de RUA? No. Ok, esa es la pregunta.
Por lo tanto, y se graduó en el 2015, del 2015 al 2020, debo entender que no ha tomado un curso de educación jurídica continua como abogado. No. No. Además, durante su ponencia nos dice que lo que hay que tener es ser líder, me si entendí bien, ser un líder que trabaje en equipo y que tenga una probidad moral. Esos son los requisitos fundamentales para ser contralor, según su ponencia. Según mi ponencia, está basada en lo que he conversado con la Asociación de Auditores y los empleados de oficina del Contralor. Por lo tanto, yo me imagino que si la gobernadora lo nombrara usted, por ejemplo, secretario de Educación, usted podría ser secretario de Educación también. ¿Sabe? Que la ley de educación lo único que dice es ser ciudadano americano. Y usted debe estar muy orgulloso de ser ciudadano americano. No tanto como el presidente José Aponte, pero debe estarlo. Gracias por reconocerlo. Usted debería ser, usted puede ser secretario de Educación. Claro que sí, igual. Es más, puede ser secretario de Salud, porque la ley de salud, que es viejísima por cierto, en ningún sitio dice que tiene que ser. O sea que cualquier persona, o no cualquier persona, usted podría ser jefe de cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico, bajo los criterios suyos, de que hay que ser líder y de que hay que ser una persona que trabaje en equipo y que hay que tener probidad. Esos son los 3 requisitos básicos para usted para ser jefe de una agencia constitucional. Los criterios para ocupar un cargo los establece la ley y los reglamentos. Ok, estamos claros. Y lo próximo, yo me he leído su historial y tiene un amplio historial en el mundo de las comunicaciones. Y toda su preparación académica es en ese mundo. Usted entiende que con esa preparación y experiencia académica lo cualifica adecuadamente para que en el siglo XXI, ante la complejidad de la sociedad, ante la complejidad del gobierno, ante la complejidad de los fondos públicos, ante la complejidad del manejo de todo ese dinero, tiene los requisitos para ejercer ese puesto. Así es. Y usted señala que hay un problema. Por cierto, le voy a dar un dato. Me preocupó algo que dijo para que lo examine. Bueno, me quedan 2 preguntas. Dijo que la responsabilidad del Contralor incluía recobrar los fondos y encauzar las personas. Revisen, porque ninguna de esas 2 son funciones del Contralor. Eso le corresponde al auditado y le corresponde al Departamento de Justicia. La última pregunta. Estando en Fortaleza durante este último año, en donde usted minimizó públicamente el fraude y la corrupción de más de 42 millones de dólares en fondos públicos en la investigación del COVID, del cual este legislador estuvo presente en las 17 vistas públicas y radicó 2 informes de minoría y los refirió a diversas agencias. Número 1. Número 2. De que su experiencia laboral está vinculada estrictamente a las relaciones públicas, a las comunicaciones, a la prensa, de haber trabajado en puestos políticos en el Senado. Con todos esos criterios, eso es lo que le va a sacar a la oficina del Contralor de Puerto Rico de donde está y le va a dar mayor credibilidad. Eso es lo que este legislador debe entender, que usted le propone al país, que es todo lo contrario. Y finalizo diciéndole, y como lo he dicho públicamente, me parece que es un horrible, un mal y una irresponsabilidad de la gobernadora de Puerto Rico haberlo nominado usted al puesto de Contralor de Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Esas son mis preguntas. Yo discrepo de su apreciación, respeto, ¿verdad?, su opinión, pero yo no he hecho ese tipo de expresión al que usted señala, y también los cargos y los puestos que he ocupado, los he ocupado por, ¿verdad?, la experiencia y la trayectoria que tengo, así que discrepo muy respetuosamente.
Antes de reconocer en su turno al señor presidente de la Cámara y presidente de la Comisión, reconozco que se han unido a los trabajos los compañeros Meléndez Ortiz, Hernández, Rayón Hernández, las compañeras Mas y Lebrón. Compañero, señor presidente. Muchas gracias, compañero. Saludos, Buenos días, Osvaldo. señor presidente. Un placer poder estar aquí. Voy a hacer una pregunta en términos generales para terminar con unas específicas. Veo que su bachillerato en Ciencias Empresariales y Mercadeo, mientras estuvo realizando ese bachillerato, ¿usted tomó cursos en contabilidad, auditoría, finanzas y administración? Sí, básicamente dentro del bachillerato en Ciencias Empresariales se dan unos cursos básicos, ¿verdad?, de contabilidad, administración de empresas, estados financieros, y eso es parte del currículo de ese curso. Sí. Yo me gradué de mi bachillerato fue en relaciones laborales y obviamente tuve que tomar 4 cursos en administración de empresas. ¿Usted considera que esos 4 cursos en administración de empresas que yo tomé me habilitan a mí para un nombramiento de contralor? Sí, yo creo que, señor presidente, todos los elementos necesarios, ¿verdad?, para uno ocupar el cargo de Contralor de Puerto Rico no es de manera exclusiva en un curso. Yo ahorita mencionaba del Yellow Book, que es el conjunto de los elementos que agregan a los auditores lo que exige la propia guía de auditoría del Contralor de Puerto Rico. Así que ciertamente hay otros elementos, ¿verdad?, adicionales a la educación, la experiencia que uno tenga para agregar y ocupar el cargo de Contralor de Puerto Rico. No importando que esos cursos hayan sido materia introductoria y nada en profundidad. No, inclusive, y le hablo en términos generales, o sea, los cursos míos de administración de empresas me brindaron unas herramientas iniciales para la administración de las diferentes agencias que yo administré antes de ser representante, pero aún así eso me obligaba a mí a tener que recurrir a personas con experiencia, con las capacidades que habían ocupado y tenían el conocimiento, el expertise para poder ejercer o tener una buena proyección en términos de la administración pública. Eso requerirá, esa deficiencia requerirá que entonces usted tenga que entrar en contratación de personal para que le brinde a usted, en caso de que sea confirmado Contralor, lo que le falte a usted en términos de conocimiento en los procesos de auditoría, contabilidad y de investigación que requiere la Oficina del Contralor. Como bien mencioné en mi ponencia, actualmente la Oficina del Contralor tiene un consejo asesor de auditoría institucional, que son personas, ¿verdad?, que reciben allí un estipendio, ¿verdad?, económico por asesorar al Contralor, y también tienen consultores externos. Así es que pretender que yo venga y pues pueda decir o señalar que yo tengo todos los conocimientos, ciertamente voy a agregar, ¿verdad?, personas al equipo de trabajo, porque no soy yo solo el que llega a la Oficina del Control, sino será un equipo de trabajo que aporte esos otros elementos en los cuales yo tal vez no tenga la experiencia. Me alegro que haya llegado a eso. Para usted lograr convencer al resto de los compañeros, como hablamos cuando tuvimos la llamada telefónica, que le íbamos a dar el espacio en esta vista pública y la oportunidad de sentarse con cada uno de los compañeros de Cámara para que los convenciera. Usted ha hecho mucha gestión de cabildeo. Obviamente el cabildeo consiste de pautar reuniones, convencer, hablar, proyectarse, convencer. Aparte de esa gestión de cabildeo, ¿dónde más usted ha cabildeado este nombramiento? No, he venido a diferentes oficinas, ¿verdad?, de muchos de ustedes. ¿No se ha reunido con grupos gremiales, asociaciones de empleados? Sí, mencioné en mi propia ponencia que tuve una reunión. ¿Con quién fue allí? Con la Asociación de Auditores. Vino quién? el presidente, el vicepresidente y una dama que es miembro de la Junta Directiva, a los cuales conocí por primera vez la semana pasada. ¿Quién le coordinó la reunión? Este servidor la coordinó con ellos. Nadie le coordinó esa reunión
de la oficina del Contralor. O sea, que si nosotros traemos a alguien aquí que nos certifique que esa reunión fue coordinada por alguien de Fortaleza, usted diría que eso es falso. Sí, solamente hay una persona Mire, se que lo era... vuelvo a preguntar mirándolo a los ojos. Sí. Le puedo decir hasta el nombre de la persona que me dio el teléfono. Nadie en Fortaleza le coordinó esa reunión. No, le puedo decir el nombre de la persona con la que coordiné el acceso y Osvaldo, contacto con ella. Cuando realizamos las vistas del COVID, Ujú. mucha gente nos decía a nosotros que las cosas que nosotros decíamos aquí eran falsas. Después resultaron que fueron ciertas. Le estamos dando la oportunidad de su vida con esta vista pública y lo único que pedimos es que nos hable la verdad. Lo único que yo le digo es, si nadie que haya trabajado previamente en la oficina del Contralor le coordinó esa reunión con la asociación. Licenciado Rodney Hernández. Esa fue la persona que yo Nadie tuve de comunicación. Fortaleza que haya trabajado previamente en la oficina del Contralor le coordinó esa reunión. Al licenciado Rodney Hernández ni lo conocía, fue a Muy través de bien. un amigo que me lo contactó. Y aquí tengo la evidencia. Traeremos la persona aquí Sí, y nos dirá licenciado entonces Rodney si Hernández. eso fue cierto o no. Claro. Adicional a eso, usted trabajó en relaciones públicas en el municipio de Moca. Correcto, Trabajó en la emisora radial Guava. correcto, Trabajó en WKQ. correcto. Luego de eso, ha trabajado como secretario de Asuntos Públicos en el Senado. Correcto, Y hubo un momento dado que trabajó en ADL. correcto. Trabajó Y también en el ADL, consorcio del noroeste. el Consorcio del Noroeste. Yo creo Correcto. que nos conocimos allá Ahí fue que cuando nos yo conocimos. dirigía el Consorcio del Noroeste. Correcto, ahí mismo. Y ahora como secretario de Asuntos Públicos. Correcto. Durante ese periodo de tiempo, ¿cuál ha sido el presupuesto mayor que usted ha administrado? El mayor ha sido dos proyectos NEXT, National Emergency Grants, que administré cuando estaba en ADL, en la Administración de Desarrollo Laboral. ¿Cuál era su función ahí? Era administrador auxiliar. ¿Quién era el administrador? Aurelio González Cubero. Yeyo. Sí, yo. Correcto. Allí administré esos dos grants por cerca de $35 millones con más de 1.600 participantes alrededor de toda la isla. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Esos dos grants llegaron como consecuencia de la tormenta Irene en aquel entonces, que se otorgaron a Puerto Rico, y el administrador pues decidió delegarme la responsabilidad de la administración de esos Y dos no hubo programas. señalamiento de la oficina del Gracias a Dios, Contralor, ni del Contralor ni de del la oficina DOL. del... Ok. Y sencillamente para aclarar nuevamente y reiterar la línea de pregunta que tenía el compañero Denis Márquez, usted nos dijo que sí es miembro, pero no está certificado Correcto. por esa asociación, ¿verdad? Correcto. Está bien, es que es importante que deje claro eso para récord y no haya duda de lo que había manifestado, ni se dé a la interpretación lo que usted manifestó aquí. Señor presidente, no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara. Le correspondería el turno en este momento al compañero Hernández Montañez, comenzando el turno. Natal Albero. Señor presidente, muy buenos días nuevamente. En el ruling inicial que hizo al comienzo de la vista, habló en lo relativo al tiempo que se le darían a los miembros, no así en cuanto a cambios a el orden, en cuanto a se tomaran los turnos. Este servidor fue la segunda persona que llegó a este espacio de audiencias 1, luego del representante Denis Márquez, quien ya ha consumido su turno, y obviamente el turno prioritario que se le da al presidente de la Cámara. Bueno, según me informan los técnicos de comisión que estaban en el recinto, usted sería el quinto en el turno de las preguntas. En estricto orden de llegada, y así lo puede confirmar tanto el compañero Hernández Montañez como el compañero Díaz Colón, le puede confirmar que yo estaba aquí cuando ellos llegaron. Vamos a solicitar un breve receso en lo que aclaramos la situación. Receso.
se reanudan los trabajos de la Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara. Se nos ha informado por otro de los oficiales que el planteamiento del compañero Natal es correcto, habiendo llegado segundo al recinto, así que le correspondería en este momento el turno al compañero Natal Albero en su turno de 5 minutos, que comienza, para ser claro con el compañero y que no haya discrepancia, comienzan a las 11:33 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas y gracias por la honestidad de los compañeros. Señor Soto García, yo, antes de hacerle las preguntas que me permita el tiempo que me han dado, quisiera, como un acto de deferencia, como un acto de dignidad, preguntarle si usted quiere continuar este proceso de consideración de su nombramiento y si usted no entiende que quizás lo más apropiado sería que usted mismo solicite que el nombramiento sea retirado. Se oye. Precisamente, señor representante, por eso es mi comparecencia en la mañana de hoy, para presentarle a ustedes y al pueblo de Puerto Rico quién es Osvaldo Soto García. Muy bien. Bueno, pues procedo entonces con mi turno de preguntas. Señor Soto García, aquí hay básicamente dos cosas que esta Cámara de Representantes tiene que evaluar al momento de determinar cómo va a votar cada uno de sus miembros en cuanto a su nombramiento. Uno, tiene que ver con su preparación académica para hacer el trabajo aquí que se le está nominando, y en el otro caso, su trayectoria profesional. Usted tiene un bachillerato en Ciencias Empresariales y Mercadeo, ¿eso es cierto? Correcto. Eso es lo que se conoce en el University of Phoenix en inglés, como un Bachelor of Science in Business with a Marketing Certificate. Correcto. Yo tuve la oportunidad de buscar el currículo y los requisitos de graduación de este bachillerato, un bachillerato de 120 créditos, en donde usted tiene la oportunidad de escoger 13 cursos principales. Entre esos cursos principales, usted utilizó o escogió el curso de Principios de Contabilidad 1. Sí, correcto, ese fue el que le mencioné al señor presidente. Tomó el curso de Principios de Contabilidad 2. Sí. Tomó el curso de Principios de Microeconomía. Entiendo que ese no. ¿Que no? No, si mi mente no me falla, entiendo que ese no lo tomó. Tomó el curso de Principios de Macroeconomía. No recuerdo si lo tomé o no lo tomé. Tomó el curso de Finance for Business. Sí, ese sí. Esos 5 cursos que yo le he mencionado son los únicos cursos dentro de su bachillerato y requisitos de graduación que remotamente se acercan a la responsabilidad profesional que usted estaría asumiendo de ser confirmado como Contralor de Puerto Rico por un término fijo de 10 años. Hice lo propio con los requisitos de graduación de el grado de Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica, y el resultado es el mismo. Así que tendríamos que entonces pasar a su trayectoria profesional. Usted ha tenido la oportunidad de dirigir consorcios anteriormente. No, dirigirlo no. Trabajé como consultor. Como consultor, sí, en consorcios. Y en esos consorcios que usted trabajó como consultor, ¿usted tenía posibilidad de recomendar las contrataciones que se daban en esos consorcios? No estaba dentro de las discreciones que me... Y que usted tenga conocimiento de esos consorcios en que usted trabajaba como consultor, ¿se le pudieron haber dado contratos a personas familiares suyos o vinculados a usted? No. ¿Ninguno de ellos? No. Nunca. En su posición como secretario de Asuntos Públicos del Senado, ¿usted tenía capacidad de tener personas bajo su contratación directamente como secretario de Asuntos Públicos del Senado? Sí, tenía personas que ofrecían servicios mediante contratos, sí. Que usted era su supervisor inmediato. Sí, correcto. Y mientras su tiempo en que se encontraba como secretario de Asuntos Públicos del Senado, ¿usted tenía familiares o personas dentro del grado de consanguinidad que establece la ley que trabajaban en el Senado de Puerto Rico también? No. ¿Ninguno? No. Durante su tiempo en la Secretaría de Asuntos Públicos de Fortaleza, ¿usted tuvo alguna intervención en los contratos que han sido objeto de investigaciones por esta Cámara de Representantes? Nunca. 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 Señor Osvaldo Soto,
Nosotros tenemos ante nosotros un nombramiento a 10 años que evidentemente tiene una de las posiciones más importantes que existen en este país. ¿Usted no considera que este nombramiento es un premio de parte de la gobernadora para una persona que estuvo con ella durante un proceso electoral y que luego de que no resultó electa, la misma está buscando repagar a esas personas que le acompañaron en ese proceso? No, para nada. Yo vuelvo y le repito, señor representante, que tengo la capacidad, tengo la experiencia conforme a los requisitos que exige el cargo de Contralor de Puerto Rico, así que no entiendo que sea un premio. Muchas gracias, señor A Soto. usted, muchas gracias. Completado su turno el compañero Natal Albelo, corresponde ahora el turno al compañero Hernández Montañez, comenzando a las 11:38 de la tarde. Buenos días, Buenos señor días, Soto. muy buenos días. La carta de endoso de la Asociación de Auditores, el empleado de la Oficina de Contralor, ¿se le consultó a los auditores de la entidad? ¿Sí o no? Yo con quien me reuní fue con el presidente y No con sabe. los miembros, no La desconozco. carta se le consultó al Pleno de la Asociación. No lo sé, tampoco sé. La Ley 9 de 1952 establece en su artículo 3 las funciones del Contralor, ¿verdad? Ujú. ¿Correcto? Sí. Ok, la ley dispone y establece claramente que el Contralor se tendrá que regir por los GAGS, como usted le dice, gagas o el Yellow Book, ¿correcto? Correcto. Señor Soto, ¿cuántos CPE hours usted ha acumulado en los últimos 2 años? No, porque yo no soy CPA, yo no he acumulado ningún tipo CPE de... hours no tiene que ver lo más mínimo con ser CPA. Ningún tipo de... No tiene que ver lo más de mínimo educación con en ser esa CPA. El CPA son horas de educación continua de auditores. Claro. No hay un requerimiento ninguno de ser CPA. Eso Claro. es de conocimiento público. Esa pregunta, yo no voy a hacer ninguna que tenga que ver con CPA. Tiene ¿cuántas horas usted tiene acumuladas? Voy a más reconfigurar la pregunta. ¿Cuántas horas en educación continua usted tiene en los últimos 2 años en asuntos relacionados con auditorías basadas, regidas por los estándares del Yellow Book? Dentro de mis funciones no he tomado ningún tipo de curso de educación continua relacionado a eso. Okay. Usted sabe claramente, y lo acabamos de hablar hace un minuto, que su nombramiento se rige por estas normas. En la sección 4.16 del Yellow Book establece que el director de la entidad a realizar procedimientos de auditoría tiene que tener como mínimo, en un periodo de 2 años, 80 horas de educación continua. Esto no tiene que ver nada con CPA, usted tiene 0. Esto es un requerimiento, esto no es filosófico, esto es una norma. Claro. Y usted no cualifica para esa norma. Es una norma para los auditores. los No, que no, realizan no. La norma dice claramente directivo. Usted yo creo que ya usted le ha contestado a todo el mundo que usted nunca ha auditado. ¿Usted alguna vez ha planificado una auditoría? Yo contesté que no. ¿Usted Ahorita alguna lo vez ha planteé administrado claramente. un proceso de auditoría en una entidad? De hecho, expresé ahorita que en el párrafo 3.69 del mismo Yellow Book al que usted hace referencia, la misma oficina del Contralor dice que tiene que ser y poseer colectivamente la competencia Sí, pero profesional. el 4.16 establece claramente que es el director que tiene que tener las 80 horas y usted no las tiene. ¿El director Entonces, de auditoría? El director de la entidad. Acuérdese que hay diferentes entidades. En este caso es la Contraloría de Puerto Rico. No es la única que se rige por las normas. Señor Soto, usted ha hablado que la capacidad, la competitividad del auditor depende de su conocimiento, habilidad y experiencia para conducir un examen, ¿verdad? O sea, descartando la cuestión académica, experiencia, capacidad, eso es importante, ¿verdad que sí? Claro que es importante. Y usted le ha hablado como una capacidad colectiva, aunque el Yellow Book no habla de nada de colectiva, habla de enfoque, obviamente técnico. Esto es un asunto bien técnico, Pero yo voy para lo técnico. le mencioné el párrafo donde lo dice, señor representante. Yo le voy a hacer unas preguntas puntuales para ver si para récord. Déjame irme para brincar esta parte y irme más a la... Regidas por las normas. ¿Usted alguna vez ha trabajado en auditoría o tiene algún tipo de adiestramiento en requerimientos para recibir fondos federales o grants? Sí, tuve una... Para auditoría. No, para auditoría. Para auditoría específicamente. Para realizar single audits. No, Para auditar costos. no.
para auditar guías federales, estatales, municipales sobre tecnología de información. Eso lo hacen los auditores de la Oficina del Contralor. Pero lo que pasa es que Y le mencioné usted en la sección usted está aquí para 3.69. dirigir una entidad que se rige y que su única función es esa. O sea, estas son preguntas que vienen del Yellow Book. De hecho, el Yellow Book en la 6.42. Auditoría forense. Prefiero que, tengo poquito tiempo y prefiero que solamente hacer preguntas técnicas. Auditoría forense, adiestramiento, ejercicio, sus funciones, ¿ha realizado? Honorable portavoz Gabriel Rodríguez Aguilo. Una cuestión de procesar, yo creo que es importante si queremos escuchar cuál es el pensamiento del nominado y cuál sería su forma de ejecutar como contralor, pues que le den el espacio, que sean 30 segundos para contestar una pregunta, porque si no hay contestación, no sabemos la forma de pensar del nominado. Agradezco el planteamiento al portavoz, compañero Hernández Montañez, continúe con su línea de preguntas. Si recabamos, obviamente sabemos que hay una limitación de tiempo, el tiempo del compañero no se lo vamos a restar. Gracias. Pero para poder permitir la contestación afirmativa del deponente. Específicamente en esta realidad histórica de fondos federales, todo lo que está pasando en el país, ¿usted tiene algún tipo de experiencia en auditar procedimientos de finanzas públicas? Y voy a hablar 4, a ver si usted tiene algún tipo de experiencia. Emisiones de bonos, auditarlas. ¿Tiene? APP, Vuelvo. convenio, análisis de riesgo, empresas gubernamentales que ha auditado, ¿tiene algún tipo de preparación o experiencia auditando este tipo de entidad? Esa es la pregunta. Sí. Pues mire, la respuesta es que no, pero como le dije, en el párrafo 6.42 de las GAGAS establece que se puede requerir el uso de especialistas y consultores externos, y que de hecho quienes realizan las auditorías no es el Contralor de Puerto Rico, son los auditores. Por tanto, el párrafo 3.69 de las propias GAGAS habla de que colectivamente el grupo de trabajo tiene que tener las herramientas necesarias. Gracias, nominado, pero la sección 4.16 establece claramente que el director tiene que tener la experiencia. El director de auditoría. Sí. El director de la entidad para realizar auditorías. Habla de auditor, habla de planificador, habla de manejador y ahora de director. Su posición a la que usted ha sido nominada es para dirigir, gerenciar, administrar la Oficina de Contralor de Puerto Rico. Usted es el Contralor, ese es el nombramiento, tiene que tener pleno. ¿Cómo usted puede evaluar la prueba, el análisis, el criterio, y ahí lo voy a ver que me elabore, del auditor sin ningún tipo de experiencia previa en estos estándares tan rígidos de auditoría? Por favor, ilústrenos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad ahora de explicarle. Las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas, que son las GAGAS, son directrices y consideraciones que tiene que tener el proceso de auditoría. ¿Para qué? Para asistir en la aplicación de estas al auditor, pero la Oficina del Contralor tiene que emitir unas directrices conforme a esa guía y unas consideraciones prácticas, señor legislador, y que obviamente cuando yo le hago referencia a que es el auditor el que hace el trabajo y lo hace colectivamente, es porque la propia oficina ya ha emitido una directriz sobre ello. En su experiencia, que ya he escuchado que tiene de consorcio, agencia, Asamblea Legislativa de la Fortaleza, todas han sido posiciones de confianza, ¿correcto? Todas de confianza. Sí, correcto. Los estándares del Yellow Book le dan mucho peso a la independencia del auditor y de la institución. Habla de las dos. ¿Verdad que sí? Yo creo que si está leyendo, usted ha reconocido para arriba que está leyendo, sí. Habla de la independencia. ¿Cuáles son los dos conceptos de independencia que establece el Yellow Book? Los dos principales. Eso está en la sección, el capítulo 3.2 y 3.5, donde establece que en todos los asuntos relacionados con el trabajo de auditoría, la organización de la auditoría y el auditor, sean del gobierno o privado, tienen que ser totalmente independientes. Estas circunstancias limitadas. Habla de dos criterios. Juicio de mente, ¿verdad? Y independencia. Y de apariencia. ¿Para qué? Para evitar que el auditado pueda reclamar en algún momento una alerta de conflicto. Claro. Y aquí yo quiero señalar que en la sección punto 30
establece, y yo creo que esto no deja para interpretación, estas son las normas. Unas posibles amenazas, y voy a señalar 3. La C, amenaza de participación política. Su trayectoria es una pura política, eso no es malo, pero su trayectoria en gobierno precisamente es política. La otra, la de influencia indebida por su trayectoria de posiciones, y da casualidad que uno de los deponentes que está aquí, en un momento dado, cuando fue contralor, tuvo que inhibirse de ciertos procesos porque era parte de un gabinete, y el principio de su turno como contralor usted tenía que inhibir. ¿Cómo usted va a operar? Si usted relativamente tiene... Igualmente. O sea, que usted se va a inhibir Igualmente, precisamente de todo. De aquello en lo que yo fui partícipe, y como dice muy bien mi resumen, en cada una de las entidades donde laboré en la toma de decisiones. De hecho, en la 3.7 de las gagas establece que lo que se establece en esta guía son un marco conceptual de las auditorías para identificar, evaluar y aplicar salvaguardas que amenacen o atiendan la independencia de dicha auditoría. Así es que yo me reitero en lo que le he dicho, de que no se trata, cuando usted menciona, ¿verdad?, la parte directiva, se refiere a quien dirige la división, no del Contralor de Puerto Rico. La 3.30 establece lo que le llaman red flags. Son términos que no se pueden incumplir para evitar precisamente ese elemento, que la auditoría no tenga la legitimidad y pueda obviamente levantar defensa a los auditados en el futuro. 2 preguntitas más para que me conteste en la línea de su experiencia. Para mí hay 2 importantes. Una, si a usted ha sido señalado o parte de su experiencia ha tenido algún tipo de señalamiento en sus funciones por tener personas, esta es la línea de la pregunta del compañero y del presidente, personas relacionadas a usted, familiares, si ha tenido algún tipo de señalamiento en cualquiera de sus funciones. Y la segunda, que para mí me llega muy cerca, es el tema de todo lo que tiene que ver con el caso de la controversia de la divulgación del análisis de toda la investigación sobre los suministros del sur, de Ponce, donde el tribunal estableció claramente que la fortaleza de usted como portavoz tomaron una conducta totalmente inaceptable. Eso se desprende del tribunal, se desprende de la decisión del tribunal en el caso de investigación del NIE, y yo quisiera esas 2 contestaciones que usted opina de la determinación del tribunal. No voy a opinar, le voy a decir. Y la pregunta obviamente primera que hice sobre si tiene algún tipo de señalamiento. Es importante porque se puede salir para relucir en los procesos de los informes. Muchas gracias, compañero Hernández Montañez. Gracias, presidente. Su turno terminó, concediéndole el tiempo que se había perdido en las aclaraciones durante su... Le voy a dar el espacio para que el ponente conteste ambas preguntas. Por favor, don Osvaldo Soto. Gracias, señor presidente. Señor representante Hernández Montañez, le quiero dejar a usted claramente, de manera puntual y precisa, al pueblo de Puerto Rico, que este servidor nunca ha tenido absolutamente nada que ver con esa alegación que usted ha hecho en el día de hoy, de que yo estaba involucrado en un caso en el tribunal sobre los suministros de Ponce. En lo absoluto. No tengo nada que ver, ni nunca he estado ni señalado, ni he sido parte en ningún pleito con relación a ello. Segundo, tampoco ninguno de mis familiares, ninguno, ha estado involucrado, ni yo he tenido injerencia para otorgarle ningún tipo de contrato, ni nada por el estilo. Siempre he mantenido esa línea, ¿verdad?, de respeto dentro de la ley y lo que establecen los reglamentos. Así que esa es mi respuesta. Responde el turno de preguntas al compañero José Díaz Collazo. Comienza sus 10 minutos a las 11:51. Muy buenos días, señor Osvaldo. Buenos días. Voy a empezar con una pregunta, ¿verdad?, que se ha planteado aquí. Compañero, disculpe, solamente para reconocer la presencia del compañero Luis Junior Pérez, quien se une a los trabajos de la Cámara de Representantes. Quiero reconocer también a la compañera Yachira Lebrón,
compañera Mari Carmen Más, al compañero Urayoan Hernández y al compañero Enrique Meléndez. Por favor, Sí. proceda. ¿Qué usted tiene que decir a quienes opinan que para el Contralor se debe ser un contador público autorizado? Usted